¿Necesitas depositar efectivo? En Provincia Net Pagos, con tu tarjeta de débito de Banco Provincia, además de pagar todos tus impuestos y servicios, extraer dinero o hacer recargas, podés realizar depósitos en tu cuenta. Sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 208 de la cuarta temporada. Episodio urgente, quiero decir, a propósito del pedido de renuncia a Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, por parte del presidente de la Nación. Sábado a la tarde estamos grabándolo para publicarlo lo antes posible. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo le va, Cuchu? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Me imagino ustedes también trabajando de modo urgente para las ediciones de Página 12 y del Diario AR sobre esto, que, a ver, mucho para analizar. Primero, vamos a contar un poco la secuencia. Matías Culfas, integrante del Grupo Callao, si existe el albertismo y el grado cero del albertismo, Matías Culfas sería un integrante, ministro desde el primer momento, del primer gabinete de Alberto Fernández, estaba recibiendo antes de las elecciones de mitad de término, después de las elecciones de mitad de término, hasta con nombre y apellido, estaba siendo sindicado como uno de los responsables de una situación política o económica, muy criticado internamente y también públicamente. Y en el día de ayer se produjo, en el aniversario de YPF, el esperado encuentro después del 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, en la apertura de sesiones ordinarias, el encuentro público entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Bueno, de ese encuentro se ha dicho mucho, la frase es usar la lapicera, claramente, y en particular, vamos al expediente que produjo el desenlace, más allá de que este desenlace ya lo vamos a escuchar al Cuchu, a Totó, seguramente debe tener mucho más pliegues, muchas más capas geológicas que lo que se ve públicamente con respecto al desenlace, pero el desenlace tiene que ver con algo que presentó el domingo pasado en la edición del Cohete a la Luna, el que es, lo digo con todo respeto, casi el vocero vicepresidencial, Horacio Berbisky, una nota donde muy detalladamente cuenta el acuerdo del Grupo Techin en la provisión de los caños para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Desde Neuquén, la zona de Vaca Muerta, hasta el primer tramo, hasta la provincia de Buenos Aires. Bueno, una gran obra donde genera mucha expectativa por lo que está sucediendo con el mercado mundial de energía y demás. Bueno, a partir de ahí, Cristina ayer, esto lo pudieron escuchar todos los que escucharon a Cristina, reclamaba cómo la provisión de esos caños, cuya empresa lo va a hacer, es la empresa casi monopólica de la Argentina y una de las más importantes del mundo, de caños sin costura, en este caso no es un gasoducto, la empresa Techin, cómo se giran los dólares para proveerse de una empresa radicada en Brasil cuando no se pudo hacer aquí en la Argentina. ¿Por qué no se provee con los caños producidos aquí en la Argentina? Bueno, se hace públicamente eso, es un tema del cual, vamos a decirlo, la mayoría de los ciudadanos de a pie están muy ajenos a eso. Producto de eso, dice, no hay que sentarse con los empresarios como amigos. Bueno, sale el propio Culfas a decir, en este gobierno nadie se sienta en los empresarios como amigos, y después circula en información, el diario Página 12 la publica en el mismo sábado, hoy, el mensaje en off que determinó la estadía de Matías Culfas, que aparentemente sería un mensaje en off. Los voceros de los diferentes ministerios, a las diferentes áreas, suelen hacer eso, hay que decir, claramente, lo hacen a través del WhatsApp, donde publicó
la versión de Matías Culfas, o la versión del Ministerio de Desarrollo Productivo, sobre lo que dijo Cristina con respecto al tema del uso de la lapicera. Bueno, voy a leer algunos párrafos nada más, y ahí ya le doy el paso a Totó, y luego obviamente el análisis económico muy esperado de Alfredo. Información en off. Voy a leer textual el off que divulgó o habría divulgado, en realidad Página 2 se lo afirma, hay que decir, el mensaje en off que determinó la salida de Matías Culfas. Dice, información en off. La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, habría dicho alguien en nombre de Matías Culfas, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techín. Es Integración Energética Argentina, IASA, la empresa estatal encargada, con funcionarios designados por ella quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponden fueron sus funcionarios de IESA. Sigo leyendo el mensaje distribuido en WhatsApp adjudicados a Culfas o al equipo de comunicación de Culfas. Continúo con ese mensaje. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techín. Acá hay algo que ya agregan otros temas. Y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor. Hay una cuestión técnica ahí. Y en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31, como son los gasoductos en Europa, se podrían haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución, Laminados Industriales S.A. Y sigue el mensaje. La Secretaría de Industria debía intervenir más activamente en el tema, pero el presidente de IESA, Agustín Jerez, dijo que si no respondían en el acto, se caía la licitación y no llegaban con los tiempos. Y también adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional. En definitiva, los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina. Y deja entrever no solo que los funcionarios de Cristina usaron mal la lapicera, sino que hicieron una licitación a la medida de Techín, ¿no? Bueno, la salida de Culfas. ¿Totó? Me tomo sobre el punto que plantea la última indicación que da Daniel. Me parece que hay un primer plano y un primer argumento que no tiene que ver ni con el procedimiento del OFF, ni con lo que uno puede considerar cierta torpeza, digamos, en la dinámica de una respuesta que puede haber salido por lista de difusión o enviarse a varios cosas. Tampoco es una dinámica tan inhabitual. Sí por el tenor, porque lo que plantea la renuncia se conoció sábado 2 a las 2:25. Alberto Fernández habló con Matías Culfas y el reproche fue, en todo caso, no el procedimiento, sino que Culfas da a entender, o el ministerio, o las fuentes de producción, o lo que sea, dan a entender que ahí hubo un negociado, que hubo un procedimiento, que si lo hubiese habido, ¿sí? Si lo hubiese habido, no era el mecanismo para hacerlo, digamos, porque en todo caso lo que termina diciendo ese off atribuido al Ministerio de Desarrollo Productivo es que el gobierno que él mismo integra hizo una licitación a medida para una empresa, en este caso Techín, pero básicamente está dando a entender que ahí hay una irregularidad, un negociado. Ese es un elemento que más allá de la dinámica mete y aparece en la decisión de Alberto Fernández de sacarlo a Culfas en esta cuestión particular de decir, bueno, no, si eso es así, no es la dinámica, habrá que resolverlo, pero en el mensaje que después publica Alberto Fernández, fíjense, el tuit de Alberto Fernández dice, yo creo en la honestidad de los que llevan adelante el gasoducto, lo que está diciendo que entonces lo que dice Culfas o lo que dice el Ministerio de Desarrollo Productivo en el OFF, Alberto Fernández no lo cree. Por lo tanto, si eso no es así, no tiene por qué seguir Matías Culfas en eso. Es decir, es el primer dato que tiene que ver con una observación objetiva. Después hay una observación política que es mucho más profunda o que tiene que ver con esto. Hoy un funcionario del gobierno me decía que al pedirle la renuncia a Matías Culfas, lo que hizo Alberto Fernández prácticamente salvó el gobierno, ¿sí? Porque si esto
seguía escalando en este tono, insisto, con el planteo de Love, estaba dando a entender que funcionarios vinculados a Cristina Fernández de Kirchner estaban haciendo un negociado, ¿sí?, desde el gobierno con el gasoducto. En realidad eso estaba implicando, si se estaba consintiendo desde el gobierno, desde presidencia, ese planteo de culpa, de alguna manera determinando que no había ninguna posibilidad. Puede haber diferencias políticas, puede haber diferencias de proyecto, puede haber lecturas sobre el rumbo de la economía, pero en ese plano da la impresión que era innegociable o imposible la convivencia, porque un funcionario, Alberto Fernández, un albertista, si vale ese ismo, estaba acusando a funcionarios cristinistas de estar consintiendo y llevando adelante un negociado específico en una obra monumental y clave como es el gasoducto. Ese es, digamos, el doblez que tiene que ver con la reacción política, porque no es un dato menor lo que haya ocurrido esto, menos que haya ocurrido después de 3 meses sin hablarse y sin verse Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el discurso en Tecnópolis, más allá de la cuestión de la lapicera, alguna frialdad en ese vínculo, que era obvio, porque yo lo he dicho 1000 veces, y si hubiese una posibilidad de reconstruir esa convivencia, nunca esa convivencia va a ser como fue antes. Nunca va a ser como fue antes, va a estar de todas maneras una especie de convivencia con force por necesidad de mantener la unidad y proyectando a ver que adelante hay una necesidad compartida, por lo menos de la unidad del frente. Igual vale recordar que la relación entre Cristina y Alberto tiene muchos antes, ¿no? Quizás te referirás al antes más reciente, ¿no? No. Yo digo que con la crisis que se produjo entre la votación del fondo, la renuncia de Máximo, ¿sí?, y luego, sobre todo, la pedrada a Cristina, ese proceso determinó este silencio en la cima del gobierno, esto que hemos hablado en algún momento de la incomunicación prácticamente, porque tampoco habla Máximo con Cristina, entonces es una situación totalmente atípica dentro del Frente de Todos, que el presidente no hable ni con la vicepresidenta ni con Máximo, ¿sí? Lo hemos hablado ya de esta cuestión. Entonces estoy hablando respecto a esa relación de crisis que tuvo como ese pico de la incomunicación específica prácticamente entre las dos terminales principales del Frente de Todos. No estoy hablando ni del 2007 ni del 2008, estoy hablando, digamos, ahí se rompió algo, se cortó algo y se recompone, siempre iba a quedar, nunca iba a volver a ser lo que puede haber sido en el 2019, ni siquiera en el 2020, a pesar de que ya había matices y tensiones. A eso me refiero particularmente. Es decir, podía ser, pero prácticamente, si esto escalaba y si no había una reacción de Alberto Fernández, o por lo menos en este momento podemos pensar que es así, porque esto se está hablando en caliente de alguna manera, con los hechos todavía están ocurriendo, ¿sí?, noticia en desarrollo, como suelen decir los portales, posiblemente la dimensión de la crisis hubiese sido mucho mayor, por lo que yo te decía, que no tiene que ver con el off, no tiene que ver con lo oculto. No tiene Más que con el off, con el contenido del off. Exactamente, no tiene que ver con que Cristina diga, yo lo que tengo que decir lo digo en público y se haya mandado un off por lista de difusión, sino cuál es el contenido, qué es lo que está dando a entender el off, que esa es la dimensión de lo que hacía de alguna manera inaceptable la convivencia a futuro, o iba a tensar excesivamente. Quizá cuando esto se publique esté despejado el tema de los reemplazantes. Hoy sábado hay varios nombres. Aparece como el más probable para ese lugar el de Cecilia Todesca, pero también se habla de Victoria Todesca. Sería puesto por puesto, ¿no? Si fuese así, quedaría esta vieja consigna del peronismo de que el que saca no pone. Se supone que Cristina, con su planteo, de alguna manera, sin decirlo, planteó, digamos, la imposibilidad de que Culfa siga. Alberto rápidamente reacciona, le pide la renuncia y podría ir, si fuese Todesca, a quien Alberto Fernández en varias ocasiones le quiso dar lugares de más relevancia y por distintos motivos Todesca Bocco no quiso,
quizá podría ocurrir. Había otro nombre que tenía que ver con Victoria Tolosa Paz, que mantendría esta variable de que se mantenga dentro de la órbita de lo más albertista, y un tercer nombre que sonó en esa misma sintonía podía ser Daniel Scioli. La información que yo tenía el sábado a la tarde era que eso no iba a ocurrir porque Scioli estaba con la tarea particular de Brasil. Estoy hablando en supuesto porque pues ahí posiblemente dentro de un rato aparece un nombre que yo no menciono. Había un cuarto nombre que tenía que ver con Augusto Costa, funcionario de Kicillof, que habitualmente cuando se habla de cargos nacionales en materia económica, Costa reiteradamente se lo mencionaba. Cada vez que se hablaba de la renuncia de Guzmán, se hablaba como que Costa era el candidato del kirchnerismo para ese lugar. Hoy a la tarde también circuló una versión de renuncia de Guzmán que se desmintió en Casa Rosada y se desmintió en Economía, digo, para demostrar también el nivel de tensión que disparó esto, porque también tiene que ver que Culfas había sido apuntado en un caso más por cuestiones de actitud política. Y voy a hacer una última referencia, por ahí después nos volvemos a meter y no quiero llevarle tanto tiempo al podcast porque está ahí para hablar Alfredo, pero cuando se produce el discurso de Cristina en el Chaco, que hizo referencias, recuerdan que habló de aquel economista, del joven economista, dijo que se había visto con Culfas, que Culfas le había dicho que era un momento del diálogo, hubo un reproche ahí con el tema de la política o los modos de la política antiinflacionaria. Bueno, después de eso, en un hecho que fue bastante insólito, que también lo cubrimos, o inédito, no insólito, inédito para las relaciones convencionales, también lo charlamos en un podcast, tanto Guzmán como Matías Culfas salieron a responderle a planteos que había hecho Cristina Kirchner. De hecho, Culfas dijo que ese diálogo nunca había existido, lo dijo en una radio, y se permitió hasta hacer una ironía con el tema de que después que Culfas había hablado de su libro, había aumentado la venta de los libros. Aquel dato, lo particular de aquel episodio fue que Alberto Fernández salió a bancar y bancó las reacciones, los dos ministros, de alguna manera, como diciendo, bueno, está bien, si Cristina dice cosas y se equivoca, hay que corregirla. Guzmán había dicho una cosa y Culfas dijo lo mismo. Hay como una sensación de que Culfas se movió en la misma línea, digamos, o trató de moverse en esa línea con aquel registro, pero en este caso, evidentemente. Sí, no, pero acá fue diferente. Por eso digo, dimensionó mal el contenido, porque una cosa era corregir una cuestión, una frase que había dicho Cristina respecto a lo que él había dicho, de alguna manera se estaba autodefendiendo. En este caso adquirió otra dimensión, y en ese caso la frase que a mí me dicen hoy a la de la tarde fue: no había opción de que Alberto Fernández, dentro del propio albertismo, no había opción de que Alberto haga otra cosa por las características del tono de voz. Porque en esa línea Culfas salió, porque incluso ayer después, o sea, ayer es viernes, después del acto en PF, él habla a las 7:50 y habla sobre el tema de la lapicera, y o sea que también hace algún tipo de réplica sutil, si querés, o diplomática, o planteando su posición frente a lo que decía Cristina Fernández de Kirchner. En cambio, este off, que hay que decirlo, nosotros el periodismo nos manejamos mucho con off. Lo que pasa es que este off es un brulote, no es un off. Digamos, tenés que leerlo en detalle. Vos en realidad en el off vos tenés diferente información. Acá directamente, como bien mencionan ustedes, digamos, acá lo que están hablando es que estaba direccionada hacia Techín, teniendo el antecedente que Cristina en el acto de YPF, sin mencionar a Techín, Alberto sí menciona a Techín, sin mencionar a Techín, habla sobre algunos beneficios, que quiero decirlo también, porque Pablo tiene un espacio de difusión junto con Estefan Rafele, lo que se llama el WhatsApp, algo así, ¿no? Si me equivoco el título. WhatsApp con G, ¿no? Donde 2 días antes o un día antes precisamente plantea, digamos, la situación de tensión o de especial beneficios que tiene Techín vinculado con el gasoducto. O sea que era un tema que obviamente estaba circulando y tenía niveles de discusión interna. Pero este off tiene otra dimensión, es un brulote clarísimo, y por eso, digamos, Cristina hace un tuit donde, y leo textual,
muy injusto y sobre todo muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo, 2 puntos, sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos siempre hablé y actué de frente penoso. Este es el tuit de Cristina que hace un hilo donde remite al comunicado de Energía Argentina. Energía Argentina sería la ex Senarsa. Y también en ese comunicado también es durísimo vinculado a lo que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, la información que yo tengo, simplemente la transmito, que hubo alguien dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo que se cortó y mandó este off, digamos, sí, generando todo un problema al interior de todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo, que según me cuenta, digamos, que Culfas no estaba al tanto, cosa que hace todavía muchísimo más compleja la interpretación o incluso cómo se manejan los ministerios, ¿no? Pero bueno, dicho esto, simplemente yo lo transmito sin darle crédito ni nada, simplemente yo te digo qué pasó a nivel de lo que era el debate interno dentro de el equipo de Culfas cuando obviamente sale toda la información. Lo cierto es que en ese comunicado de Energía Argentina, y que me parece importante, es que a partir de ese off es que lo desmiente cada uno de los 2 puntos principales, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionan esa empresa Laminados Industriales, Energía Argentina dice, se desconoce en el rubro la existencia de esa empresa, en el sentido de que podía reemplazar como proveedor de los tubos a Siat, que es una empresa de Techín. Y con el tema de las válvulas, lo mismo. Por ejemplo, dice que no merece mayores aclaraciones, ya que ese proceso licitatorio aún se encuentra abierto. Y o sea que todavía no está definido, no está cerrado el ganador de esa licitación vinculado a las válvulas, porque dice que ninguna de las ofertas recibidas cumplen con los plazos de entrega solicitados. Bueno, y esto es lo que dice lo del comunicado. Lo cierto es que, ya saltando a qué hacer con el Ministerio de Desarrollo Productivo, lo digo hoy sábado 17:37, todavía no está definido, simplemente digo como análisis, digamos, el gobierno de Alberto Fernández tiene la oportunidad de ordenar un poco más todavía el manejo de lo que es el área económica. Digamos, al tener un Ministerio de Desarrollo Productivo y un Ministerio de Economía, hay una dispersión en la gestión. Históricamente siempre eso estuvo dentro del área del Ministerio de Economía. Yo creo que tiene la oportunidad para tratar de empezar a reparar esta idea de fragmentación de la gestión en el área económica. Si esto lo digo ya como un comentario analítico mío, no sé qué es lo que van a decir, porque como mencionan ustedes, el que saca no pone, bueno, toda esa historia, bueno, pero bueno. Pero es que una de las opciones que circuló hoy era esa, cuando empezó versiones con Guzmán, había una versión de que había presentado la renuncia, a mí rápidamente me la desmienten, y había otra versión que podía ocurrir que Guzmán absorba justamente lo que era desarrollo productivo. Tiene como componente que, ya lo hablamos, hace poco tomó bajo la órbita la cuestión de comercio interior y el año pasado había tomado energía, a pesar de que quedan todavía áreas claves como es el tema industria. Es un ministerio que tiene mucho volumen. Sería también de algún punto paradójico del punto de vista que quede Guzmán más empoderado, ¿no? Pero es la última jugada. No, está bien, digo, pero la de Guzmán, digamos, pero claramente Guzmán está atado al resultado económico vinculado con la inflación. Digamos, entonces, y siempre cuando se hablaba del tema del reemplazo de Guzmán, estaba la idea de decir, bueno, volver a unificar todo lo que es economía y a partir de ahí
con un nuevo ministro, con una nueva expectativa, con un nuevo plan, digamos, unificando y coordinando el área económica. Bueno, esto puede ser un paso previo, porque si está claro que si en el último trimestre la inflación no está en niveles por lo menos entre el 2, 2,5, hasta 3%, digamos, claramente que ya no le queda mucho margen político, si obviamente no aparecen otros soft que alteran todo el panorama de un día para el otro, ¿no? Desde el punto de vista político, es un gesto de unidad. Si unidad es que Alberto Fernández, el presidente, y Cristina Fernández, su vicepresidenta, tengan una confluencia de intereses, no sé si de intereses, por lo menos en la decisión política, puede ser visto esto como el principio de una mesa de diálogo, porque la verdad que por lo menos el día viernes en Tecnópolis, en el acto de IPF, más allá de que fue otro show de Pimpinela, digamos, ¿no? Claramente, de alguna manera hubo gestos amistosos. Hubo Alberto, hubo Cristina, hubo apelación a una reunión privada previa, hubo un tono, si se quiere, de sonrisas con el chiste de la canción de Luis Alberto Spinetta. Podría vislumbrarse como el principio de un acuerdo político que ordene la política y luego la economía. Evidentemente el sábado te pone optimista, las crisis te ponen optimista, porque la verdad es cierto. Cambiaron los roles, ¿qué pasó acá? Cambiaron los roles. No, es que yo lo dije al principio, lo que uno puede suponer que haya advertido que en estos 3 meses de crisis descarnada a cielo abierto, la situación, lejos de mejorar, empeoró, ¿sí? Y si había algún resultado específico de alguno de los actores, ninguno lo consiguió. Entonces, a mi modo de ver, la renuncia de Culfas distiende la pelea interna, no la agrava, la distiende. No, bueno, distiende, pero en medio de una crisis, digo, lo que quiero decir es que se produce el fenómeno Culfas y de alguna manera en el propio gobierno me decían, menos mal que Alberto reaccionó rápido y lo resuelve de una manera que lo tiene que resolver, porque si no iba a ser muy difícil la convivencia. Lo que quiero decir que este fenómeno, si querés, evita una crisis. Digo que la distiende, no que la resuelve. No, bueno, por eso digo, que evita que la crisis llegue a un punto, digamos, todavía más estratosférico. Ahora, todo lo demás, que era el interrogante que había a partir del viernes, digamos, ¿cómo es el día después? Compartís, tenés el show de Pimpinela, alguna gestualidad, biribiri, ¿cómo sigue después? Ahora, claramente, digamos, las diferencias de fondo siguen estando y la dinámica de cómo resolver los problemas de fondo siguen estando. Me dirás vos, bueno, qué sé yo, viene la decisión de la salida de Culfas, bueno, saca un factor crítico, ya Culfas ni siquiera intervenía en lo que tenía que ver con comercio interior, tendrá cuestiones de ese tipo, bueno, sí, puede, para mí evita que la crisis tenga una escalada más. Después lo otro, yo me atrevo a decir que son tan de fondo las diferencias que hay que ver cómo se reconstruye ese vínculo. Por eso yo decía, difícil imaginar que la relación vuelva a ser lo que era allá por el 2020, aún con sus tensiones. Las tensiones del 2020 hoy parecen un juego de niños, cuando todavía había unicomunicación. Hoy se produjo la crisis y por lo menos hasta las 4 de la tarde, que fue lo que yo estuve rastreando, tampoco a raíz de esta crisis lo que había habido quiero una decir conversación entre es Alberto y Cristina. Hace 4 semanas se discutía si Alberto adoptaba la tesis de echar a todos los funcionarios del kirchnerismo, digamos, ¿no? Bueno, pero la famosa frase de Martín Guzmán, ese 5N, diciendo los funcionarios que no sigan la palabra del presidente se tienen que ir o algo así, ¿no? Hace 4 o 5 semanas estábamos en esta discusión y bueno. También, te digo una cosa más con eso y me lo haces acordar porque recién lo estaba hablando un ratito antes, hablando con un funcionario. Alberto, hasta acá, echó sistemáticamente a los suyos. Fue implacable en general con los suyos. Hoy también se fue Cristina Camaño de la AFI, que viene Agustín Rossi a partir del lunes, pero bueno, se fue. Pero Camaño no es, no viene del albertismo. Sí, reportaba Alberto, nunca Cristina la reconoció como propia Camaño. Nunca la reconoció como propia. No era cristinista, digamos. Puede haber tenido en su momento su tarea que tuvo,
pero no era considerada el dispositivo Cristina, era muy criticada incluso el dispositivo Cristina Camaño, más allá de que tenía críticas, digamos, en varias terminales cuestionaban. Ahora, déjame cerrar esto. Si tiré lo de Camaño, pero se fue Lozado, se fueron Inés, en general se fue Trota, todos los que se fueron, es un reproche a veces de los propios albertistas, fueron albertistas. Fue sacando a Alberto de la cancha, capaz que algunos se me olvida, pero mayoritariamente eran albertistas. Digamos, como que Pero hay si era casi todo el gobierno albertista, Pablo. Bueno, no. Y sí, casi todos los Bueno, ministros, sí, salvo Guado en el Ministerio de Interior. Bueno, pero estoy haciendo esta referencia, Alfredo, a ver si nos entendemos con esto, con que me está mencionando alguien que en un momento está la hipótesis de que Alberto va a echar a todos, cosa que yo en su momento planteé o lo hablé, que para mí no era esa, no aparecía esa variable sobre la mesa, que no estaba, porque era claramente implicaba romper el gobierno, romper el frente y romper el gobierno, por eso no iba a ocurrir, ¿sí? Y eso no ocurrió. Entonces, hablando de niveles de crisis, yo lo que digo, se tocó un pico de crisis este sábado a la mañana, se amortiguó con la salida de Culfas, con la decisión de Alberto Fernández de la salida de Culfas, pero para adelante, digamos, todas las mismas dificultades sobre la orientación, sobre las políticas, sobre los planes, sobre los criterios y demás, siguen sobre la mesa. Bueno, hemos terminado un capítulo urgente de Truco Gallo. Quiero agradecer muchísimo, especialmente a Alfredo Dávalos, nuestro productor, a Andy Roth, a Simón Villarrubia, que estuvieron dispuestos este sábado por la tarde, y obviamente también a Cuchu y a Pablo y demás, que estuvimos ahí brindándole a ustedes, a los seguidores de Truco Gallo, que estoy seguro que van a valorar este esfuerzo y lo van a estar esperando, este episodio de Truco Gallo. Hasta la próxima, Cuchu, me imagino también. Vos estás trabajando febrilmente, ¿o no? Sí, pero para la coyuntura del día a día y de los quilombos lo tenemos a Raúl Rulo de la Torre. Los míos para los domingos vamos por análisis, reflexión. Pero tuviste que modificar la columna del domingo, ¿no? ¿Algún párrafo? No, por ahí le agrego una ironía ahí al toque. Vamos a buscar la ironía del Cucho, entonces. Hasta la próxima, Totó. Hasta luego, muchachos. Un abrazo grande. Chao, igualmente. Chao. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.